Quédense hasta el final del video, gente, que les voy a estar aclarando algo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar puliendo. Así que lo que voy a estar haciendo en este video es empezar a ver el tema de la instalación eléctrica del Fiat 147, y para eso tengo que ir por la bolsa que tengo llena de cables, que es un quilombo. Así que vayamos por eso y vemos cómo nos organizamos. Aquí está la famosa bolsa de la que le hablo. Aquí está toda la instalación eléctrica del auto. Lo que voy a hacer es, vamos a ver cómo lo voy a ir distribuyendo. Acuérdense que yo tengo que cambiar el lugar por el que van a pasar los cables y todo eso. Uno, porque en el vano motor yo tengo ganas de hacer que no se vea ningún cable. Vamos a estar pasando solamente los cables desde el habitáculo por los guardabarros hasta el vano. Ahí veo cómo lo hago llegar hasta las ópticas, hasta los distintos sensores de temperatura, el distribuidor, esas cosas. Bueno, y lo mismo en la parte aquí del habitáculo. La batería va a estar acá, así que bueno, la idea en un principio es colocar la fusilera ahí abajo también. Así que ya vamos a ver cómo voy a ir ubicándome. Lo que primero tengo que hacer es desplegar todo el ramal de cables. Lo voy a hacer ahí capaz en la rampa, y para ver un poco dónde estaba cada cosa. Así después lo traigo en el auto y veo cómo voy a hacer esto. Muy bien, ya lo desenredé así a grandes rasgos y tenemos todo este embrollo que está acá, es lo que va atrás del tablero. De ahí pasa por el cortafuego. Esto acá son todo masa, conectores que son del limpia parabrisas, del ventilador, de la calefacción. Todo ese embrollo que está ahí es lo que va a la fusilera. Todo ese ramal que va a las ópticas, a la bocina y a la antiniebla. Cables que van a la óptica, los sensores de temperatura, de presión de aceite, porque estos pegan la vueltita así por la trompa y ahí llegan al frente del motor. Sí, alimentan la bobina, esas cosas. Luego nos desplazamos por aquí, tenemos todo el ramal trasero, el cable del freno de mano, del flotante de combustible, el cable de un parlante, aquí de otro parlante, las micas traseras, que es de la apertura del cierre del baúl, y el blanco que es de la luz del baúl. Después tenemos estos que también son de audio, que van los parlantes que van en el baúl. Así que bueno, todo este quilombo voy a seguir ordenando un poco más. Hay bastante quilombo todavía por seguir ordenando, pero bueno, así ya lo tengo para ir presentándolo en el auto. Entonces la idea sería colocar la fusilera en este lugar. Tengo disponible todo este espacio. Ya estuve viendo que el asiento viene por acá y acá empieza a bajar más o menos. Podré utilizar la fusilera y este soporte. No sé si me van a entrar los relés acá en esta misma ubicación original. Voy a arrancar modificando esto, lo voy a hacer aquí un recorte. Necesito que tenga esta altura más o menos. Así que voy a empezar a recortar un poco y vamos a ver cómo me queda, y voy a volver a presentarlo aquí. Así es como lo terminé recortando. Entonces le hice dos orejitas como para después hacer una perforación y poder fijarlo. Los relés no van, o sea, una vez que vos pones el soporte acá y el relé, eso no queda más alto que la tapa de la fusilera. Así que bueno, esto va acá. Si yo pongo el asiento arriba, cierra bien, no toca en absoluto, así que esto va a quedar bien ahí. Hay que tener una instalación eléctrica lo más prolija posible, como para que no se haga todo un bodoque abajo y me dé el espacio justo, ¿no? Y si no, como les digo, bueno, tendré que poner los relés aparte, distribuidos por aquí. Así como está todo enrollado, no puedo ubicarme bien, así que lo que voy a ir haciendo es ir descartando circuitos, como por ejemplo, ya arranqué con lo que es el circuito del equipo de música. Eso voy a desacoplar todo y lo voy a extraer directamente, y así iré haciendo, por ejemplo, también
con el circuito de los levantacristales, con el circuito del cierre central. Entonces voy a ir apartando y que me quede la instalación eléctrica original nomás. ¡Ay, qué quilombo! Continuemos. A partir de acá para allá iba el vano motor. Esto es un kilómetro, bueno. Acá. Todo lo que va para la fusilera yo necesito llevarlo para atrás. Ajá, o sea que este es... Bueno, ni puta idea, pero bueno. Bueno gente, al final salí nomás ahí del auto porque no puedo desplegar bien los cables, así que estoy acá en el piso. Bueno, la fusilera lo que hice fue corté todos los cables que derivan a todos los circuitos, y lo que estoy haciendo con todo el cableado es, bueno, estoy desarmando las fichas, le estoy nombrando bien, etiquetando todos los terminales, y voy a desglosar todo el sistema eléctrico en los diferentes circuitos. No sé, ya estoy separando, voy a ver si puedo separarlo por completo, que sería desconectar de las fichas, así que estoy haciendo así. Esto va para rato, así que voy a seguir metiéndole ficha. Unos momentos después. Ahora sí, esto ya me da más confianza. Tengo todos los cables por circuitos, por supuesto no me acuerdo bien qué es cada cosa, pero bueno, está todo etiquetado, lo desmenucé todo, así que ahí está cablecito por cablecito. Y bueno, en este momento no recuerdo bien qué era cada cosa. Como está todo etiquetado, voy a ir ensamblando los terminales en las fichas correspondientes, todo, y voy a ir viendo bien qué era cada cosa. No debo ilusionarme, todavía falta todo eso que está ahí y eso que está por acá también, así que bueno, es para rato todavía. Pero bueno, me gusta la parte eléctrica y todo eso de organizar cables y eso, así que re bien. Muy bien gente, voy a arrancar con lo que es la instalación eléctrica. Voy a empezar a hacer el tendido nuevo de todo el cableado, y para eso ya compré los cables. Voy a utilizar absolutamente todo en las diferentes medidas en color negro. Como soy yo el que hace la instalación y voy a ser yo quien revise si hay algún problema, o sea, soy yo mi propio electricista de mi auto, no va a haber problema. Voy a etiquetar los extremos y con eso ya va a ser suficiente para entender la instalación. Así que voy a hacer todo con cable de color negro. El único nomás que compré de marrón es bueno, este que va a la batería, al alternador y al burro de arranque. Y el resto, como les dije, todo vamos a hacer con color negro. Así que voy a arrancar a hacer... Esto va a ser un quilombo, pero bueno, con paciencia. Muy bien, ya avancé un poco con el tendido de los cables. Bueno, algo que me olvidé de comentarles es que voy a cambiar la configuración. Te voy a hacer un soportecito para que esto quede acá, y un soporte acá para todos los portarrelé. Bueno, estos dos relés van a ir ubicados así acá. Y ya estuve haciendo el tendido de algunos cables que están yendo hasta acá, hasta el cortafuegos. Me ayudo acá con el manual, donde, bueno, para verificar que el circuito se corresponde al fusible que estoy utilizando o que estoy conectando. Bueno, ¿cómo hago esto yo? Lo que hice fue etiquetar todos los cables. Por ejemplo, en este caso tenemos esta ficha pala que dice A. Todas las salidas A, B, C, D, E, F, G, H, I, bla, hasta la L. Y todas las entradas, o sea, las entradas de energía de 12 voltios están del lado de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, en realidad están nombrados solo los que tienen. Esto nunca se usó, esto tampoco. Este cable A es un terminal pala que va aquí en este conector de la fusilera, y tenía sus extremos donde esto de acá iba a uno de los portarrelé. Ya le quité la etiqueta, pero bueno, sé que iba a uno de ellos. Y en los otros extremos de estos cables tenemos una T y una F. Estos los nombré así porque como todo el ramal de cables que estaba en la fusilera normalmente aquí
era mucho más corto que el recorrido que tiene que hacer ahora, y para poder desenredarlo y todo, yo corté todas las líneas de cable que llegaron a la fusilera y a todas las etiqueté con una letra. Entonces yo voy a buscar el ramal de cables que va aquí a todo el cablerío que va atrás del cortafuegos. Este F terminaba detrás del torpedo en algo que etiqueté como V2. ¿Qué es V2? Es esta ficha. Es una ficha de conectores hembra, también terminales pala. Yo la nombré como 2 y ese entraría en el terminal V. Entonces por eso lo nombré así. Esta ficha va ubicada aquí abajo y conecta lo que serían los comandos de limpia parabrisas, guiños. Y el otro cable que dijimos era la T, es este. Terminado con su conexión. Ah, bueno, se me fue la etiquetita que estaba acá. Pero bueno, sé que ese terminal de T terminaba aquí también en uno de los ramales de los cables. Y así voy haciendo con todos. Todo tiene etiqueta. Todo, absolutamente. ¿Vieron esto? Por ejemplo, porta relé 1A. O sea, va en el terminal A del porta relé que yo nombré como número 1. Como ahora el cableado lo estoy haciendo con cables todos de color negro, tengo que poner etiquetas al inicio y al final. O sea, en el inicio yo pongo en qué termina ya en el extremo, y cuando yo estoy allá en el otro extremo, ese extremo me va a decir de dónde viene el cable, porque como no tengo los colores tengo que hacer así, y voy etiquetando uno por uno, porque una vez que esté todo el cableado hecho no voy a poder etiquetar, me va a costar un montón, imagínense todos los cables negros. Por eso voy haciendo así de a uno. Bueno, voy a seguir haciendo esto, la verdad que lleva mucho tiempo, lo estoy haciendo con paciencia, tranquilo, no te puedes enredar con los cables y todo, así que... Pero como les dije, es algo que me encanta hacer, así que organizar cables y todo eso. Así que voy a seguir metiéndole. A ver, le hago un ejemplo más de cómo estoy haciendo. Tengo, por ejemplo, ya está este que va al fusible L. Este cable negro va al fusible L, este va al fusible A. Y aquí tenemos el cable marrón. El cable marrón termina en este extremo que yo lo etiqueté como M. Y aquí está el otro extremo, M. Y este termina en esta etiqueta que dice porta relé 4B. Entonces tengo que ir aquí a mi porta relé 4, desde el terminal V voy a sacar desde el terminal pala S un cable que va a venir todo por acá, le voy a dar la longitud para que haga el recorrido, llegue hasta acá, y esto viene todo por acá adelante, atrás del torpedo. Entonces después también saco el terminal pala de acá adentro, reemplazo el terminal pala y enchufo acá un terminal pala nuevo con ese cable que traje desde el porta relé. Y voy a colocar, así como tengo acá que este cable va al fusible A, este cable va al L, lo voy a etiquetar colocándole porta relé 4B. Muy bien, como pueden ver, continúa el proceso ahí. Ya avancé bastante. Acá están todos los terminales que, bueno, están enrollados nomás porque eso es lo que va acá atrás del tablero. Lo que estoy por hacer ahora es un agujero para ir pasando ya algunos cables para el lado del frente, y lo voy a hacer aquí. Cuando yo hago este agujero, me va a salir aquí adentro de este cajón. Entonces yo voy a poder desplazar los cables por acá adentro, y después veo de hacerle algún agujero por aquí en este extremo o de este lado, si es que puedo hacerlo, para terminar sacando los cables por ahí y ahí luego pasarlos al vano motor por algún otro agujerito que le haga a la chapa. Listo, ahí ya hice pasar el cable del burro de arranque. Gente, le calculé mal, miren, tuve que añadir acá al final un pedazo del cable que tenía anteriormente, porque los 3 metros que calculé de cable no me alcanzaron. Así que para que llegue hasta la batería le añadí este pedazo, después le cortamos lo que sobra. Como pueden ver, estuve ya emprolijando un poco todo el cableado, así que ahora lo que estoy haciendo es tiré el alambre otra vez, porque ahora voy a tirar desde adentro hacia afuera los cables que necesito, que van al vano motor, que en este caso son el del bulbo de la reversa, el del electroventilador, el burro de arranque también, el que energiza el Bendix, y el del bulbo va en el radiador que enciende el electroventilador. Estos van a pasar por acá y salir por abajo del guardabarro. Ah, sí, miren, ya hice el agujero aquí y por allá pasa el cable del burro de arranque. Y bueno, de esta manera con el alambre voy a traer esos cables que están allá en el habitáculo. Y como la idea es traer de un solo tirón el resto de los cables, porque a medida que se va llenando va a ir costando más, tengo que traer también lo que son los cables de las luces, medidor de temperatura, bobina, eso. Entonces aquí ya tengo, este es el extremo del medidor de temperatura, este es el extremo que va a la bobina, que es el que se conecta como señal para el alternador. Aquí tenemos el positivo de bobina, y aquí tenemos lo que son de las luces bajas,
antinieblas, luces altas, faltaría el de las luces de posición. Vamos a meter todo junto con los otros cables que tengo ahí ya, entonces de un tirón paso todo. Lo mismo voy a hacer del otro lado del guardabarro. Muy bien, ahí ya hice pasar todo el ramal de cables que corresponde a este sector que llega hasta el vano. Y salieron todos por aquí. Aquí ya tengo lo que son las luces, sensor de presión de aceite, el cable del burro, el que acciona el bendix y bueno, el resto de todos los conectores necesarios para llevarlos por el frente. Además hice un agujerito aquí por donde va a pasar el cable que va a alimentar el foquito que va acá en el lateral, guardabarro. Y para el sensor de nivel de freno tiré aquí los cables que van en conjunto con la cañería y se meten ahí adentro. Bueno, ahí ya organicé bastante lo que es el cableado que va acá abajo. Y ya empecé a colocar algunas de las fichas ya. Está bastante organizado. Así que ahora estaba por hacer el agujero para hacer pasar los cables de este lado. Y como pueden ver, ya tiene un agujero ahí. Así que, bueno, aquella se me hizo más fácil. Voy a pasar directamente a hacer el agujero allá al final del cajoncito ese. Y voy a empezar a tirar ya los cables que van de este lado. Y que es el ramal derecho. a las ópticas y a la bocina. Y creo que eso nomás. Muy bien, ahí ya terminé de armar toda la fusilera, así que ahora pasemos a instalarla en el auto. Ya terminé prácticamente toda la instalación eléctrica, ahí eso es todo un quilombo, pero bueno, lo que yo quiero hacer ahora es darle la longitud exacta bien a todos los cables. Ah, y bueno, ya hice también el pase de los cables que van a este lado. Vienen por el cajón y sí, salen aquí de este lado, así que aquí están todos los cables. Pero ya está hecha toda la instalación eléctrica, es simplemente ordenar lo que me está faltando. Y acá también, entonces, ya le coloqué los soportes que fabriqué para la fusilera. Son estos dos. Están agarrados con unos tornillos con tuercas, así, una chapa nomás que plegué. Y acá también ya fijé el soporte para los portarrelés. Y acá van a ir esos otros dos relés también que les mostré. Van a ir ahí con dos tornillos. Así que voy a fijar la fusilera aquí en su lugar. Voy a poder ir enchufando nuevamente cada uno de los terminales estos. Y voy a empezar a hacer el cableado, o sea, darle la longitud exacta a los cables para que me quede bien prolijo todo. Que voy a terminar con eso. Muy bien, gente, ya terminé de hacer toda la instalación eléctrica, de organizar los cables como les dije que quería hacer. Así que ahí están. Sí, ya sé, si bien no parece que está organizado esto, ya está todo ordenadito. Les voy a mostrar entonces. De aquí viene entonces todo el conjunto de cables que viene de la fusilera. Sube por ahí y aquí empieza a distribuirse. Este es un ramal que va en la parte de la calefacción, balizas, todo acá a la consola central. Después continuamos por aquí, tenemos lo que es la alimentación del sistema de encendido, o lo que sería el tambor de arranque para los que tienen tambor de arranque normalmente. Y aquí seguimos. Estos son conectores que llegan a todo el sistema de comando de la columna de dirección. Este también es otro. Por aquí hay más, otro que va en la columna de dirección. Este terminal es el que va hacia el ramal trasero. Seguimos aquí, este es el que va también a las teclas de las balizas. Ya son más largos porque eso van a pasar por aquí, por arriba, por atrás del tablero, y llegan acá a la tecla. Esta parte que es un poco más un quilombo porque todavía tengo que terminar de organizarlos bien para hacerlos pasar por aquí atrás y ahí cerrarlos con precinto. Pero antes quiero ver bien cómo los hago llegar para que quede organizadito. Aquí están los dos conectores del tablero y acá hay un ramal que pueden ver son todos conectores pala. ¿Qué es eso? Bueno, pues toda la conexión que va al ramal de las luces del lado izquierdo. Y acá tenemos dos ojales que son uno que viene de allá del frente para asegurar una buena masa, es decir, yo lo que voy a hacer es traer un negativo directo de la batería y hacer llegar a los focos. Siempre hice así. O sea, está bien que hay negativo en el chasis del auto, uno puede ponerlo con un tornillito, pero si uno pone todos los ojales de todos los negativos de las luces, por ejemplo, en mi caso que tengo los antinieblas y todo eso, por ahí te trae problemas en cuanto a que no hay buena masa. No es que no hay masa sí, el tema es que por ahí toda la corriente no puede circular en ese pequeño punto, entonces por eso es que a veces hay problemas con
las luces de los autos. Lo hice así en mi instalación eléctrica anterior. Tenía un cable de 6 milímetros cuadrados que iba desde el negativo de la batería a un punto donde se conectaban todos los negativos de las luces, y de esa forma nunca tuve problemas en cuanto a masa. Después conexiones más pequeñas sí, uno le agarre la tornilla nomás a la carrocería, pero en este caso donde hay muchas cosas conectadas, hacer así, tirar un cable que vaya un negativo directo al punto donde están todos esos consumos. Entonces tenemos aquí este negativo que es el que va a llegar de las luces, y este es el que viene de la batería, porque viene por acá todo y va hasta atrás. Bueno, el cable más grueso que es el de los campos del burro de arranque, y esto lo pienso poner acá con algún tornillo fijado acá al cortafuegos. No importa que no haga masa en la carrocería, total tenemos la masa, la tenemos acá del cable de la batería. Por el lado derecho tenemos, bueno, el ramal que va todo hasta la fusilera por acá atrás, y acá hay dos cables que vienen del lado derecho, que uno se conecta a la ficha que comanda la luz del guiño, ¿no? Y este que va a ser el negativo de las luces del ramal derecho, que también va a venir por adelante del cortafuegos, lo vamos a poner en el mismo punto aquí. Y ese mismo punto de negativo también voy a usar para alimentar el negativo de algunas de las otras cosas que tiene aquí el ramal completo. Viene por aquí el cable que es el negativo y el de la alimentación del burro de arranque. Positivo, negativo. El negativo llega hasta acá. Tenemos este que es el cable que va al positivo, que alimenta la fusilera y alimenta el tambor de arranque, o en mi caso el botón de encendido. Por el frente entonces ya pasé todos los cables, están todos bastante largos. Después, cuando haga la instalación de las luces, recién voy a terminar de cortar los cables, colocarle los terminales, los conectores y eso. Por ahora queda así. Y también ya pasé los cables que van a ir al frente del motor, que están ahí, que son, bueno, El burro arranque, la temperatura, el Bendix, el aceite, bobina. y de este lado también ya pasé los cables, que son todos los de las luces y el de la bocina. Y esos son todos los que vienen por este lado, estoy seguro, casi seguro. Bueno, y otro cable que instalé, que es este, que llega aquí a la alimentación de las luces del habitáculo, porque este pasa por un fusible, así que también lo tuve que instalar, porque este viene acá por este mismo ramal hasta la fusilera. Tenemos aquí, miren cómo quedó organizado esto, todo bien organizadito. Tenemos los relés por este lado y la fusilera, está todo bien conectado, bien fijo, esto está firme, no hay vibraciones, nada, así que esto está... La verdad me encantaría en realidad sacar todas estas etiquetas, pero bueno, hasta que no comprobemos que esté funcionando todo bien, luego podríamos quizás sacar las etiquetas para que estéticamente quede más lindo nomás. Aquí ya están ya todos los fusibles puestos ahí, instalados. Y quería pedirle disculpas por ahí si es que el video no estuvo muy entretenido o algo así, porque la verdad que trabajé, me concentré mucho en este trabajo y no le presté tanta atención a lo que es filmar. Así que bueno, ahora me voy a terminar de ordenar esto acá. Voy a pasar acá por abajo de la columna de dirección y les muestro ya cómo queda todo bien armadito. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Muy bien gente, ahí ya terminé de conectar y presentar todo.
coloqué la columna de dirección para presentar acá los conectores y ver que quede todo bien. Y como vieron también ya tiré el cableado que va al ramal trasero, que incluye aquí los terminales para el flotante, también el del freno a mano, que es este cablecito que viene acá, y bueno, por supuesto el de ambas micas, el de la apertura del baúl automática y la luz del baúl. Aquí ya están todos presentados los cables, que después, bueno, tengo que distribuirlos bien, pero eso voy a poder hacerlo tranquilamente cuando esté puesto el torpedo. Así que ahí ya estaría toda la instalación eléctrica, que sería básica o la original del auto. Todavía me está faltando conectar algunas cuantas cosas, que son este ramal, que es de los levantacristales eléctricos. Esto acá, que bueno, va directamente de la ficha de alimentación general al sistema de encendido por botón de arranque. Aquí tenemos todo el cableado que es del equipo de música, lo que va todo por el techo. Alimenta las luces del habitáculo, de arriba del espejo, y la que va en el centro del techo. Y bueno, y la alimentación ahí de la consola central que está arriba también del espejo retrovisor. Y por último, bueno, que nos queda lo que es lo del cierre central. ¿Por qué hay tanto embrollo y tanto relé? Bueno, eso es porque el cierre central que yo había comprado no tenía muchas prestaciones, así que le tuve que fabricar ahí una serie de circuitos y comandarlos con relé para que tenga más tipo de accionamientos. Pero bueno, yo había elegido ese por la llave, yo quería que sea la llave tipo navaja, así que ese fue el que conseguí. Pero estas cosas no hace falta ni instalarlas, como ya les digo. La conexión general está toda hecha. Lo que falta conectar, que son estos, que son accesorios o una instalación eléctrica secundaria, tiene todos sus pines, sus conectores, así que es cuestión después de cuando yo monte el torpedo, conecto todo en sus terminales y después llevo los cables hasta los puntos de consumo y ya estaría. Lo que le quería avisar era que después voy a estar subiendo un video así más explicativo de la parte práctica de cómo realizar una instalación eléctrica en un auto, así un auto de esta época, ¿no? De este tipo, porque muchos me estuvieron preguntando sobre eso, así que después dejo ese video aparte. En este video simplemente le quería mostrar un avance más. La verdad que muchos días de trabajo, casi 2 semanas haciendo la instalación eléctrica para obtener buenos resultados. Con paciencia, tranquilo, se logra las cosas. Así que bueno, ya está, un avance. Instalación eléctrica terminada, gente. Lo único que sería es prolijar un poco la colocación de los cables para cuando yo monte el torpedo. Pero ya está todo. Espero que les haya gustado este video, gente. Si es así, déjenme un like y no olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos y es la primera vez que ven mis videos, o si mirás mis videos y todavía no estás suscrito, suscríbete, a mí me reayuda un montón. Nos vemos la próxima. Chau, chau.